El otro tema es que al mismo tiempo también lo local es más cercano al individuo, pero es insuficiente para comprender y articularse y manejarse y gestionarse dentro de toda esta complejidad de lo local, perdón, de lo global. Entonces, por eso es que se ha venido posicionando en la teoría social contemporánea el concepto de globalización. Es decir, es paralelo al proceso de globalización, entendido en la forma que decía al principio, como esta diferente forma de vivir el espacio y el tiempo, las relaciones entre los sujetos, que empieza a resignificarse en la sociedad contemporánea el entendimiento de lo local, ya no en función de los territorios, sino el espacio como una construcción cultural y expresión de los grupos humanos como tales. Y entonces las categorías empiezan a redefinirse. La ciudad, el espacio público y la ciudadanía son las tres que he tomado, dado que la ciudad, desde que el ser humano se bajó de los árboles y se salió de las cuevas para empezar a hacer sus propias construcciones, empezó a establecer el concepto de ciudad como la posibilidad de vivir entre iguales y de vivir libres y realizarse como libres, nos dice Jordi Borch. Entonces, en esto la ciudad, por eso ya no es una concentración humana diversa, ya no es la ciudad metropolitana, ya no es la metrópolis, la megalópolis de las fases previas del desarrollo del capitalismo, sino es una construcción que tiene identidad, pautas comunes y que tiene una vocación de autogobierno claro en un mundo globalizado donde se están redefiniendo las instancias de poder de una manera tan significativa. Y segundo, el espacio público, entonces ya no es un concepto físico del urbanismo, sino que expresa es la representación de cuál es la calidad de vida que quiere una sociedad. Entonces es la pregunta que todos nos hacemos y todos sabemos qué significa que una ciudad haya pasado de los vecindarios y de la calle a que su centro de convivencia, de recreación, de realización cotidiana son los centros comerciales. Y el concepto de ciudadanía entonces ya deja de ser un concepto del derecho público de identidad para convertirse en una categoría civil, pero también social y política. Y en este sentido entonces los valores vinculados a la ciudad, pero ya entendida la ciudad entonces no como el casco urbano que lo hace diferente de lo rural, sino en esta definición de lo local o de la ciudad-región o como quiera llamarse, donde empezamos a superar esta división histórica que ha habido, así como hemos empezado a sentar las bases para la superación de la división, de la dominación del hombre sobre la mujer o del trabajo intelectual sobre el trabajo manual, es de la ciudad sobre lo rural. Entonces, entendida ya más que urbano como ciudad, es claro que estos son los valores, aquí están los valores que se han venido construyendo a lo largo de lo que ha sido el proceso de desarrollar lo local. Y esto es lo que nos permite hacer que la ciudadanía sea real y no formal. Pero esto implica que revisitemos todo el concepto de espacio público desde estas categorías que incluyen desde luego lo físico, pero también la centralidad, la movilidad, cómo es la accesibilidad, cómo está diversificada, porque estos son los lugares que expresan los atributos y los significantes políticos y culturales de la sociedad, y esto es lo que le hace una expresión de la representación colectiva de la calidad de vida que queremos tener. No quiero ahondar, yo diría una cosa a lo que estaba señalando la presentación Olguín, de lo que nos muestran de alguna manera las cifras de la Contraloría. El gasto social está estancado, de alguna manera. Además, en el estudio que se hizo en el Grupo de Economía y Niñez, el primer estudio que hicimos en el Grupo de Economía y Niñez, mostrábamos que no solamente ha aumentado la concentración aplicando el coeficiente de Gini, sino cuando se aplica otro coeficiente que se llama el de Kuznets, lo que demostramos es que el gasto social está intensificando esa desigualdad, que es lo más grave, es decir, la desigualdad no se está reduciendo, sino que la desigualdad se está aumentando. Y hay un estudio muy interesante realizado desde el CIE de la Universidad Nacional, que lo coordinó Iván González, aplicando la metodología de Barro y de Salo y otros, que plantea que el proceso de descentralización tiene una tendencia que se llama la convergencia. ¿En qué sentido? En que la generación de conocimiento y de artefactos y dispositivos sociales, que es supremamente costosa, está a cargo de las zonas, de las regiones, de los departamentos más ricos de un país, y producirlo es lo más costoso, pero ellos lo producen. Una vez que eso se produce, queda a disposición de todos. Por ejemplo, que estamos viendo hoy en un proceso como hechos y derechos,
que procesos como el de Bogotá, procesos como el de Medellín, que han desarrollado capacidades, conocimientos, diseños institucionales, estrategias, criterios, etcétera, pueden ser sumamente útiles para otros municipios que no tienen las condiciones de hacer las inversiones para construir eso. Eso es lo que se llama la convergencia. La descentralización tiende naturalmente a reducir las diferencias entre los más ricos en recursos y los menos ricos en recursos. Y el estudio lo demostró que en Colombia la descentralización está aumentando está creando mayor divergencia, está aumentando la divergencia. O sea, en Colombia la descentralización no está parada. En Colombia la descentralización está reversándose en un proceso de recentralización presentado como refinamiento de la descentralización, que lo que está aumentando es la concentración, la desigualdad y haciendo más difícil la vida para las regiones. Bueno, esto era solo para mostrar las precariedades, por eso es que estoy diciendo que aunque el modelo, ¿y esto por qué? Porque es que la descentralización se ha tomado básicamente como un proceso fiscal, y eso yo creo que la respuesta de los gobernadores sobre la dimensión legal lo expresa. Si uno puede tener la opinión que quiera sobre los gobernadores, pero a ellos les aprieta el zapato en unas cosas, y una de las que le aprieta, y eso es lo que se llaman los costos de transacción en economía. Es decir, creamos tantas normas que es imposible operar, pero no atendemos los problemas reales que genera, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción. Entonces lo que hacemos es incrementar los costos para poder hacer las cosas, y eso entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Debilitando la descentralización y haciendo más bien procesos de delegación y desconcentración que están complicando la situación. Bueno, esto es para el caso de Estados Unidos. Quiero cerrar con esto. Este es Jordi Borja, que nos dice: nosotros tenemos 3 ciudades conviviendo al tiempo. Una es la que él llama la ciudad del imaginario. Entonces el ejemplo que yo pongo es que si a muchos de nosotros nos dicen que en Bogotá un sitio para conseguir llaves, chapas, repuestos eléctricos y todo eso es cerca del Teatro Lux, la mayoría llegamos a la octava entre 19 y 20, ¿verdad? Pero allí lo que hay es un parqueadero, ya no sé qué hay ahí, pero esa es la ciudad que nos habita a todos en el imaginario y que guía acciones. La ciudad metropolitana es la que está empezando a acabarse, pero es la que nosotros estamos construyendo. Es la ciudad del Transmilenio, es la ciudad del metro, es la ciudad de los grandes parques del día sin carro. Está tratando de hacer una ciudad para los peatones, porque la ciudad que se está construyendo es la ciudad informacional. Es decir, esa ciudad de redes donde lo que estamos construyendo, lo que se están viendo son flujos diferenciados, donde Bogotá desde luego ya no es un casco urbano, Medellín no es un casco urbano, etcétera, y eso es lo que tenemos que construir. Y en eso, cierro entonces con esto, el tema institucional que tenemos es capacidad de creación de capacidades locales en las instituciones, pero también en la sociedad civil. Y en ambas cosas la niñez es una vía y es un proceso de construcción de capacidades enorme en la medida en que ayude a entender a los niños y a las niñas y a quienes interactúan con ellos cuáles son los procesos que se viven en la ciudad, cuáles son los procesos que se viven en lo inmediato, en sus espacios más inmediatos, y actúen sobre ellos. Por ello, creo que la globalización, así como la atención a la primera infancia y a la niñez en general, están exigiendo políticas públicas integrales. Este reto viene desde los procesos de lo local, pero también desde los procesos de la niñez. Y esos procesos no se van a poder resolver desde las instancias nacionales. Esos procesos hay que construirlos desde las instancias locales, donde se pueden dar más fácil los procesos de articulación intersectorial, interinstitucional, entre la sociedad civil y el Estado, es en los procesos locales. Y eso se dará solo si hay una participación de la familia y la comunidad en estos procesos, que es el giro que estamos tratando de darle a las políticas de niñez, que no se centra en la entrega de servicios y bienes a niños sin tener en cuenta la transformación de sus ambientes de desarrollo y de las capacidades de que interactúan. Por eso lo que se requiere es una gestión política de proximidad que solo se puede hacer si hay un proceso de reinversión de las instituciones y un proceso de corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado. Aquí no solamente el Estado el que tiene que cambiarse, sino que aquí tenemos que resignificarnos todos, universidades, centros de investigación, ONGs, iglesias, sector privado, etc. Muchas gracias.
Gracias.